Bienvenidos al canal Verdades Discretas. Esta historia, llena de giros inesperados, muestra cuán cruel puede ser el ser humano en sus acciones, sin tener empatía ni siquiera cuando se trata de la familia. Aprovecha para suscribirte al canal y darle me gusta. Mi marido me engañó y embarazó a otra mujer, pero decidí perdonarlo y secretamente adoptar a los gemelos como nuestros. Sin embargo, recientemente descubrí algo que me dejó herida, avergonzada y confundida. No puedo encontrar una manera de empezar o explicarlo, pero necesito compartirlo. Para contextualizar, conocí a Alejandro cuando tenía 21 años, durante un periodo muy difícil después de separarme de una relación abusiva. Él parecía ser lo opuesto a mi ex, atento, planificador y determinado. Alejandro siempre dejó claro que buscaba una relación seria que pudiera llevar al matrimonio. A pesar de las dudas iniciales, terminé enamorándome de él. Alejandro perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando era joven, lo que lo hizo desear profundamente construir su propia familia. Mi familia adoró a Alejandro desde el principio, era encantador y seguro de sí mismo, incluso conquistando a mi hermana mayor, Carmen. Solía elogiarlo como un gran partido cuando aún estaba soltera, así que siempre la incluimos en nuestros planes. La dinámica entre los tres era increíble. Aunque Carmen comenzó a salir con Ricardo, seguimos divirtiéndonos juntos como grupo. Aunque nuestros novios no eran mejores amigos, se llevaban bien y disfrutábamos nuestro tiempo juntos. Sin embargo, había momentos en los que notaba la irritación de Alejandro al interactuar con Ricardo. Ricardo era un espíritu libre, aficionado a los cristales y la astrología, y aunque eso fue lo que lo acercó a mi hermana, Alejandro parecía tener una clara aversión a esos intereses. Expresaba abiertamente su desaprobación, llamando a Ricardo lunático y raro, insistiendo en que mi hermana merecía a alguien mejor. Aunque intentaba ignorar estos comentarios, hubo un incidente durante una cena en un restaurante sofisticado donde cada uno de nosotros solía turnarse para pagar la cuenta. Cuando llegó el turno de Ricardo, se dio cuenta de que no tenía dinero y le pidió a mi hermana que cubriera los gastos, prometiendo pagar de vuelta. Alejandro reaccionó con desdén, ridiculizando abiertamente a Ricardo y proclamando que un verdadero caballero nunca dejaría que su dama pagara, insinuando que él podría cuidar mejor a mi hermana que Ricardo. Todos quedamos impactados por sus palabras, y lo miré incrédula. Intentó retractarse, diciendo que consideraba a mi hermana como una hermana, pero sus palabras ya habían sido dichas. Después de ese incidente, enfrenté a Alejandro en privado, diciéndole que no tenía derecho a meterse en la vida de mi hermana de esa manera. Intentó justificar sus palabras, alegando que se preocupaba por mi familia como si fuera la suya propia, pero yo no estaba convencida. Dejé claro que no toleraría otra demostración de falta de respeto hacia Ricardo o mi hermana. A pesar de estas tensiones, Alejandro mantuvo una relación cordial con mis padres durante nuestro compromiso, y cuando finalmente me pidió matrimonio, acepté con una mezcla de emociones. Aunque estaba nerviosa por la decisión, creía que Alejandro era el hombre adecuado para mí. Nuestra boda fue un evento grandioso, con Alejandro demostrando su compromiso al planificar meticulosamente cada detalle. Mis amigos y familiares expresaron su envidia, admirando cómo había encontrado un hombre mayor tan cuidadoso y atento. Mi madre y Carmen estaban profundamente involucradas en asegurar que nuestra boda transcurriera según lo planeado. Después de una increíble luna de miel en Hawái, donde cumplimos mi sueño de visitar ese paraíso, Alejandro y yo nos estábamos divirtiendo y parecíamos estar navegando tranquilamente por la vida de a dos. Sin embargo, los problemas surgieron poco después de nuestro regreso. En un día normal, mientras Alejandro estaba en el trabajo y yo ocupada en casa con mi trabajo de diseñadora gráfica remota, fui sorprendida por un golpe en la puerta. Esperaba que fuera un repartidor, pero, para mi sorpresa, me encontré con una mujer embarazada en mi puerta, buscando a Alejandro. Le informé que él no estaba en casa en ese momento, ofreciéndome a transmitirle un mensaje. Sin embargo, su expresión ansiosa y los labios mordidos nerviosamente indicaban que algo estaba mal. Al preguntarle si estaba bien, la mujer comenzó a llorar, despertando mi preocupación. La invité a entrar y le ofrecí agua.
Cuando finalmente se calmó, reveló que había dormido con Alejandro hace 4 meses y ahora estaba embarazada, sin saber cómo manejar la situación, ya que no deseaba tener hijos. Me confió que consideró abortar, pero le faltó valor, así que decidió localizar a Alejandro a través de LinkedIn y enfrentarlo. Mi estómago se retorció al escuchar sus palabras. La sensación de que el suelo se desmoronaba bajo mis pies era abrumadora. Aquel que pensé que era mi roca, mi compañero en todos los momentos, me había traicionado de manera tan cruel. Fui nada menos que solidaria y fiel durante toda nuestra relación, así que la revelación fue como un golpe en el estómago. Comencé a hiperventilar, todo parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer seguía llorando y suplicando que me calmara, y a pesar de mi propia agonía, sentí compasión porque ambos estábamos envueltos en esta terrible situación. Llamé a mi marido, indicándole que volviera a casa inmediatamente. No sé si fue el temblor en mi voz, pero dejó el trabajo a mitad del día y corrió a casa. Cuando entró por la puerta, sus ojos encontraron los míos, y vi el shock y la culpa extendiéndose por su rostro. Aunque no lo admitió, sabía que la mujer tenía razón. Mi marido realmente me había engañado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él se acercaba y se arrodillaba frente a mí, tratando de explicar que todo fue un error, que nunca quiso herirme. Yo le preguntaba por qué lo había hecho conmigo, y él insistía en que fue solo una noche, que no significaba nada. Explicó cómo, hace 4 meses, estaba estresado con los preparativos de nuestra boda y conoció a la mujer en un bar, donde ella se le acercó y él cedió a la tentación. Para su crédito, la mujer confirmó su historia, añadiendo que pensaba que nunca volvería a verlo hasta que descubrió que estaba embarazada. Balanceé la cabeza, informándole que su único error ahora tendría consecuencias, ya que ella estaba embarazada de su hijo. Mi corazón se rompió en pedazos en ese momento. Alejandro cerró los ojos al escuchar la noticia de que ella estaba embarazada de gemelos, cuestionando su paternidad. Ella aceptó hacer una prueba de ADN y explicó que no quería a los bebés ni pensión alimenticia, considerando incluso renunciar a ellos, pero decidió informarnos antes de tomar cualquier decisión. En los días siguientes, Alejandro siguió suplicando que no lo dejara, jurando que esa mujer no significaba nada para él, que no estaba en su sano juicio. Las justificaciones de Alejandro parecían interminables, culminando en sus promesas de que eso nunca volvería a suceder. Me sentía como si estuviera navegando por una densa niebla en esos días. Me acurrucaba en la cama, incapaz de decidir qué hacer. Quería dejarlo, pero al mismo tiempo sentía que la depresión estaba a punto de devorarme. Todo a mi alrededor parecía distorsionado y fragmentado. El recuerdo de la devastación en el rostro de Alejandro al enterarse de que la mujer planeaba entregar a los bebés en adopción aún resonaba en mi mente. Decidieron realizar una prueba de paternidad prenatal, que confirmó que los bebés eran de hecho suyos. Por un breve momento, tuve una leve esperanza de que estuviera equivocada, pero el dolor regresó en toda su plenitud cuando vi los resultados. Alejandro me sentó, tratando de convencerme de que siempre había querido ser padre y que esto debería ser una bendición para ambos. Propuso que consideráramos adoptar a los bebés de la mujer. La incredulidad y la ira me dominaron mientras le gritaba, negándome a aceptar una sugerencia tan absurda. Pero Alejandro insistía, tratando de tranquilizarme, asegurándome que siempre tendríamos hijos en el futuro. Entonces, ¿por qué no adoptar a estos niños ahora? Argumentó que esta era una oportunidad única proporcionada por Dios para evitar preocupaciones futuras sobre el embarazo. Entonces, compartió sobre su infancia difícil después de la pérdida de sus padres y las luchas en los orfanatos, que lo dejaron marcado por las experiencias. Sus palabras me conmovieron profundamente, y las lágrimas comenzaron a fluir mientras él me suplicaba que reconsiderara. Le pregunté cómo explicaríamos a mis padres, temiendo la vergüenza que su traición traería a nuestra familia. Alejandro tembló, pero trató de tranquilizarme, asegurándome que la mujer no significaba nada para él y que siempre podríamos afirmar que los bebés eran adoptados. Comencé a reír, destacando lo desafiante que sería cuando los niños empezaran a parecerse a él. Pero Alejandro me aseguró que lo manejaríamos cuando llegara el momento. Prometió cuidarme a mí y a los gemelos, asegurándome que seríamos una familia feliz.
Alejandro siempre fue un comunicador gentil y en los días siguientes empecé a considerar su propuesta. Era verdad que la mujer y Alejandro no tenían ninguna conexión emocional y ella había sido honesta conmigo. Me entristeció pensar en los gemelos entrando en el sistema de adopción si decidía dejar a Alejandro. No sabía si se recuperaría sabiendo que sus hijos estarían en hogares extraños. Además de la traición, Alejandro era un buen esposo, y no quería que nuestro matrimonio terminara rápidamente. Decidí que, si optábamos por adoptar a los gemelos, tendríamos que seguir el proceso legalmente. Cuando compartí esto con Alejandro, él estaba radiante de alegría. Prometió ponerse en contacto con un abogado y asegurarse de tener toda la documentación necesaria para obtener la custodia total de los bebés. Discutimos los detalles del proceso de adopción, que resultó ser largo y agotador. Decidí no contarle a mis padres ni a Carmen sobre la traición de Alejandro y nadie sospechó. La mujer embarazada fue increíblemente cooperativa, firmando todos los documentos necesarios para que pudiéramos adoptar a los bebés. Estaba aliviada de dejarlos con nosotros, sintiéndose culpable por considerar la adopción cuando entró en trabajo de parto. Pasamos por momentos de estrés durante su embarazo de alto riesgo, pero, afortunadamente, todo salió bien. Cuando sostuve a los gemelos por primera vez, todas las dificultades que enfrentamos valieron la pena. Las lágrimas de alegría corrían sin que me diera cuenta. Desde entonces, encontré un nuevo propósito para mi vida, cuidando de nuestros preciosos hijos y fortaleciendo nuestro vínculo familiar. El momento más difícil fue compartir la noticia con mi familia, que estaba completamente ajena a todo este giro inesperado. Mis padres se quedaron en shock y corrieron inmediatamente a nuestra casa. Alejandro y yo seguimos nuestro plan e informamos que estábamos en proceso de adopción y habíamos sido seleccionados para ser los padres de los gemelos. Mi madre empezó a llorar mientras sostenía a los bebés, y mi padre, aunque sorprendido, me abrazó, expresando su incredulidad de que su hijita ahora fuera madre. Me emocionó escuchar el apoyo del resto de la familia, incluyendo a Carmen, que nos visitó y comprendió nuestra decisión. Estaba aliviada de no tener que explicarles toda la verdad, y decidí dejar de lado los errores de Alejandro, enfocándome solo en seguir adelante con mis bebés. Juan y Miguel son los mejores regalos que podría haber pedido. Son adorables y tienen todas las características típicas de los niños, incluyendo el cabello pelirrojo de su madre, lo que ayudó a mantener la discreción sobre su verdadera paternidad. Alejandro es un padre amoroso para ellos, aunque aún están muy apegados a mí, como es común en los niños pequeños. Desde que los trajimos a casa, hace 4 años, muchas cosas han cambiado entre Alejandro y yo. Nos mudamos a un lugar más grande para acomodar a los niños, y fui ascendida en el trabajo, experimentando un nuevo nivel de estabilidad financiera. Buscamos asesoramiento de pareja y Alejandro hizo todo lo posible para ser paciente y fiel conmigo. Mientras tanto, la vida amorosa de mi hermana, Carmen, experimentó un giro inesperado. Después de 2 años de matrimonio feliz, descubrimos que Ricardo la estaba dejando. Fue un shock, ya que habían estado juntos durante mucho tiempo. Ricardo compartió conmigo que descubrió la traición de Carmen con un colega de trabajo, algo que me sorprendió, ya que no tenía conocimiento de ello. Intenté hablar con Carmen sobre el asunto, pero ella se negó a discutirlo. Así que decidí dejarlo pasar, respetando el espacio de mi hermana. Carmen tuvo que mudarse a nuestra casa, ya que la propiedad pertenecía a los padres de Ricardo, quienes querían que se fuera de inmediato. Alejandro y yo la recibimos con los brazos abiertos. Carmen también era una buena tía para nuestros hijos, así que estábamos felices de que pudiera quedarse con nosotros hasta que se recuperara. Alejandro siempre fue atento con mi hermana, tanto como lo era conmigo. Si me traía flores, también compraba para ella. Si me regalaba algo caro, se aseguraba de que ella también recibiera algo especial. Aunque a veces me molestaba, mi relación con Alejandro iba tan bien que lo dejaba pasar. Además, Carmen merecía un poco de mimo, especialmente después del divorcio. Sin embargo, empecé a darme cuenta cada vez más de lo cercanos que estaban ellos dos. Carmen siempre tocaba los brazos de Alejandro o se reía fuerte de sus bromas.
También me comentaba lo atractivo que le parecía a mi marido mientras cuidaba a los niños. La semana pasada, cuando Alejandro y yo estábamos durmiendo, su teléfono vibró con un mensaje. Alejandro tiene el mal hábito de mantener el teléfono debajo de la almohada, así que siempre siento cuando recibe un mensaje. Llámenlo intuición femenina, pero sentí que algo estaba definitivamente mal. Alejandro estaba roncando, así que discretamente tomé su teléfono y me dirigí al baño. Sabiendo su contraseña, desbloqueé el teléfono y vi un mensaje de un número desconocido que decía «Te extraño». Mi corazón se hundió y todos mis miedos del pasado vinieron a la mente. Inmediatamente, desperté a Alejandro y lo confronté. Se sentó aturdido y me preguntó qué pasaba. Le mostré el teléfono y le pedí una explicación. Miró el teléfono por un momento y dijo que no tenía idea de quién era. Alegó que podría haber sido enviado por error, ya que el número no estaba guardado en su teléfono. Trató de calmarme, explicando que estaba pensando demasiado. Aseguró que nunca haría algo así y que había aprendido de sus errores. Por un momento, me sentí un poco más tranquila, ya que su explicación parecía tener sentido, y no había otros mensajes intercambiados con ese número. Casi lo olvido, hasta ayer, cuando entré en casa después de ir de compras rápidamente. La tienda estaba cerrada debido a la lluvia, así que decidí volver a casa. Los gemelos estaban viendo la televisión con el volumen tan alto que era ensordecedor. Estaba a punto de bajar el volumen cuando escuché gemidos desde arriba. Busqué a mi marido y a Carmen, pero no los vi cerca. Subí las escaleras y me di cuenta de que el sonido venía de nuestro dormitorio. Abrí la puerta y me encontré con Carmen y mi marido, en un momento íntimo. Un pequeño suspiro escapó de mis labios cuando caí al suelo, impactada. Alejandro me notó y palideció instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. Inmediatamente apartó a Carmen y me miró con una expresión de puro horror. Carmen, por otro lado, parecía indiferente mientras se vestía rápidamente. No podía creer lo que veía. Mi propia hermana, mi mejor amiga, me había traicionado. El dolor y la rabia me golpearon como una ola abrumadora. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Por cuánto tiempo había estado pasando esto a mis espaldas? Quería gritar, atacarlos, pero me quedé paralizada por el shock y la traición. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Carmen habló, con su voz cargada de arrogancia. «Parece que nos has atrapado, hermana», dijo burlonamente. «O creo que no eres tan lista como pensabas». Comencé a gritarle insultos, cuestionando cómo se atrevía a entrar en mi casa y a dormir con mi marido mientras mis hijos estaban abajo. Carmen parecía indiferente y respondió que no había hecho nada malo, porque ella y Alejandro estaban enamorados. Alejandro inmediatamente comenzó a negar, pero Carmen explicó que para ella estaba claro que yo no era una buena esposa para él y que no lo apreciaba como debía. Entonces, decidió resolver el problema por sí misma. Coqueteó con él y, eventualmente, se involucraron en 2 ocasiones cuando yo estaba fuera con mis hijos. Carmen dijo que vio una oportunidad y no dudó en aprovecharla. Alejandro intentó acercarse a mí, su rostro marcado por la culpa y el arrepentimiento, pero no podía soportar mirarlo. La traición del hombre en quien tanto confiaba me dejó devastada, pero fue la traición de mi propia hermana lo que me dejó aún más sacudida. En medio del calor del momento, la enfrenté furiosamente, incapaz de soportar su presencia en nuestra casa por un segundo más. Exigí que se fuera inmediatamente, amenazando con llamar a la policía si era necesario. Sin embargo, cuando mi hermana respondió, afirmando que yo debería ser la que dejara la casa, una ola de incredulidad e indignación recorrió mi ser. Argumentó que la propiedad pertenecía a Alejandro, no a mí, y que yo no tenía derecho a echarla. Pero yo estaba decidida a hacer valer mi posición. La miré fijamente a los ojos, revelando entonces una verdad que pesaba en mi corazón: los gemelos a los que cuidamos, en realidad, eran fruto de una traición anterior de Alejandro, cuando engendró un hijo con otra mujer. Era una revelación difícil de hacer, pero necesaria para exponer la verdad sobre el carácter de Alejandro. La conmoción en el rostro de mi hermana era palpable cuando se volvió hacia Alejandro, exigiendo explicaciones.
Él confirmó la veracidad de las palabras que acababa de pronunciar, admitiendo su falta de sentimientos por ella y el grave error que cometió al involucrarse con ella. El dolor y la incredulidad se apoderaron de Carmen mientras recogía sus cosas y abandonaba la casa apresuradamente. Para proteger a mis hijos del torbellino de emociones que se desarrollaba frente a ellos, los llevé a su habitación, tratando de protegerlos al máximo de la confusión que se cernía sobre nuestra familia. Mientras tanto, Alejandro, con lágrimas en los ojos, me pidió la oportunidad de hablar. En ese momento, ya había decidido qué hacer. Invité a Alejandro a hablar en la sala de estar, lejos de los oídos curiosos de los niños. Era hora de poner fin a todo. Con una mezcla de determinación y tristeza, expresé mi decisión de terminar la relación. Fue difícil mantener la firmeza cuando Alejandro empezó a suplicar y llorar, desesperado por convencerme de que cambiara de opinión. Pero ya había agotado todas mis fuerzas. Le expliqué que necesitaba seguir adelante, que él había hecho lo que creía correcto para él, y ahora yo necesitaba hacer lo que era correcto para mí. A pesar de sus protestas, mantuve mi decisión. Se fue llevando una maleta llena de sus cosas, dejando a los niños con la historia de un viaje de trabajo urgente, para que no sospecharan nada. El dolor en mi corazón a la mañana siguiente era abrumador. Me preocupa el impacto que esta separación tendrá en los gemelos, que aún no comprenden completamente lo que está sucediendo. Crecí viendo a mis padres juntos, y la idea de someterlos a la tristeza del divorcio me angustia profundamente. Sin embargo, sé que es la decisión correcta dejar a Alejandro. Recibí mensajes de Alejandro intentando echarle la culpa a mi hermana por todo lo que sucedió. Pero decidí no dejarme afectar por sus palabras. Mi enfoque ahora está en hablar con mis padres, contarles toda la verdad y buscar su apoyo en este momento difícil. Entonces, decidí enfrentarme a mis padres con una revelación que los dejaría atónitos. Sus miradas preocupadas se intensificaron cuando les confesé que los gemelos no eran adoptados, sino hijos biológicos de Alejandro. Lo que comenzó como preocupación rápidamente se convirtió en incredulidad mientras procesaban esta nueva información. Cuando les revelé el incidente de la traición de Alejandro con otra mujer y cómo acabamos adoptando a los hijos de ella, mis padres se quedaron en silencio, atónitos. Les aseguré que, aunque los gemelos no fueran biológicamente míos, los amaba como si lo fueran. Habían sido mis hijos desde el momento en que los llevé a casa. Mis padres me aseguraron un apoyo incondicional. Ofrecieron ayuda con la custodia de los niños, mostrándose dispuestos a ayudarme a buscar el mejor abogado de la ciudad para el divorcio. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y la situación ha evolucionado hacia mi separación de Alejandro y el proceso de divorcio en curso. Hemos hablado con los gemelos al respecto, aunque no lo han comprendido completamente. Sin embargo, hemos tratado de mostrarles el lado positivo, destacando las oportunidades para celebraciones conjuntas, como Navidad y cumpleaños. Alejandro ha intentado redimirse, pidiendo disculpas repetidas veces por su traición. Aunque aprecio su remordimiento, opté por aceptar sus palabras sin dejarme afectar demasiado, manteniendo la civilidad por el bien de mis hijos. Mis padres descubrieron recientemente que Carmen estaba pasando por dificultades, sin empleo y sin un lugar a donde ir. Aunque renuentes, tuvieron que ayudarla cuando no tuvo otra opción que recurrir a ellos, mostrando compasión a pesar de todo. Mi padre se mantuvo firme, negándose a dejar entrar a Carmen. Dejó en claro que ella ya no era considerada su hija y expresó abiertamente su disgusto por sus acciones. Sé que mi madre debe haber sufrido al presenciar esa escena, pero, para su crédito, apoyó la decisión de mi padre. Carmen suplicó y se humilló, tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde quedarse, pero terminó siendo expulsada. Hace mucho tiempo que la bloqueé, así que no tiene forma de ponerse en contacto conmigo. Si por casualidad aparece en mi propiedad, no dudaré en llamar a la policía para garantizar mi seguridad y la de mis hijos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conoces algún caso similar? Comenta abajo y háznoslo saber. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana para recibir notificaciones de nuevas historias. Gracias por mirar.